Con el Domingo de Ramos empieza la Semana Santa, la Semana de las Semanas, como las llamaban los padres de la Iglesia, para remarcar su suma importancia. Empezamos esta semana con el recuerdo de la entrada de Jesús en Jerusalén, en lo que la liturgia nos presenta como el Domingo de Ramos, haciendo memoria del gesto de la gente de Jerusalén que acogió a Jesús con ramas cortadas en el campo. El marco de esta celebración es la fiesta judía de las cabañas, recordando cuando el pueblo judío pasó por el desierto y vivía en cabañas hechas con ramas cortadas por el campo. Los ramos de olivos que utilizamos hoy en nuestra liturgia nos recuerdan entonces esta fiesta judía, pero también la alegría con la cual Jesús fue acogido en Jerusalén y tiene que ser acogido en nuestra vida hoy. En la primera parte de la celebración, después de la bendición de los ramos, la Sagrada Escritura, a través del evangelista Marcos, nos relata la actualización de la profecía del profeta Zacarías. De hecho, Jesús, el Mesías, ingresa a Jerusalén encima de un burrito y no de un caballo, símbolo de fuerza, poder y realeza. Nos muestra entonces la verdadera naturaleza del mesianismo de Jesús, la humildad, el servicio, la simplicidad, que son las bases de la potencia del amor. Cuentan por ahí que una vez un burro vanidoso llegó a su casa muy contento, muy feliz, y no dejaba de sentirse orgulloso. Su mamá le preguntó: «Hijo, ¿por qué estás tan contento y altivo?». A lo que el burro vanidoso le respondió: «Ay, mamá, sabes que cargué a un tal Jesucristo, y cuando entramos a Jerusalén, todos me decían: viva, viva, salve, viva, y me lanzaban flores y ponían palmas de alfombra». Entonces la madre le dijo: «Hijo, vuelve otra vez a la ciudad, pero no cargues a nadie, y promete que no cargarás a nadie más». Al otro día el burro vanidoso fue, y de regreso venía llorando y muy triste, demasiado triste. Y le dijo a su mamá: «Ay, mamá, no puede ser». Ella le preguntó: «¿Qué te pasa, hijo?». «Mamá, nadie se fijó en mí, me echaron del lugar, pasé desapercibido entre las personas y hasta me echaron de la ciudad». La mamá se le quedó mirando y le dijo: «Esto te pasó, hijo, porque tú, sin Jesús, eres solo un burro». Esto para decir que sin el Señor Jesús no somos nada, absolutamente nada. Volvamos a las lecturas de esta celebración. En la primera lectura, el profeta Isaías nos relata el tercer cántico del siervo de Yahvé, que la tradición cristiana identificará posteriormente con Jesús de Nazaret. A este siervo, en el cual todos nosotros hoy podemos reconocernos, su Señor le ha dado una lengua de discípulo. La razón es el mismo Isaías quien nos la explica, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Por lo tanto, nosotros que nos gloriamos de seguir a Jesús, de ser sus discípulos, entonces, hoy tenemos que preguntarnos qué uso hacemos de esta lengua de discípulo que el Señor nos ha donado. ¿La utilizamos para consolar, aliviar, bendecir, dar vida? ¿O más bien la utilizamos para atemorizar, anatemizar, maldecir, dar muerte? Esta Semana Santa que recién empieza es la ocasión propicia para utilizar nuestra lengua para anunciar, proclamar con nuestra vida las maravillas que el Dios de la vida ha hecho y sigue haciendo para con nosotros y a través de nosotros. Pero Isaías relata que además de la lengua del discípulo, el Señor despierta cada mañana el oído del siervo, para que pueda escuchar como los discípulos. ¿Qué cosa escuchamos nosotros? ¿Qué cosa nos gusta escuchar? Los chismes, las malas palabras, la música cuya letra está llena de vulgaridades y referencias explícitas a traiciones conyugales y libertinajes sin frenos. O más bien nos gusta y por lo tanto escuchamos la palabra de Dios para poderla poner en práctica. Ser discípulos de Jesús muchas veces nos conlleva a la incomprensión de los demás, a veces incluso de los nuestros. Muchas veces nos conlleva, dependiendo del país de procedencia y residencia, hartos problemas. Pero la lectura de Isaías termina con esta estupenda muestra de esperanza del siervo, a la cual todos nosotros hoy estamos llamados. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes,
Por eso endurecí el rostro como roca, sabiendo que no quedaría defraudado. La que nos muestra Isaías es la respuesta no violenta ante una injusticia, ante la opresión, ante los insultos y la calumnia, ante la violencia. Es también por eso que la tradición ha identificado este siervo que relata Isaías con el mismo Jesucristo, el cual, como escuchamos en la segunda lectura, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango y tomó la condición de siervo. Pablo, en efecto, escribiendo a los filipenses, nos está relatando lo que hizo Jesús con el despojo total de los títulos, de los privilegios, de todo lo que pertenece a su condición divina, para compartir con nosotros la vida en todas sus expresiones, incluso las más deshumanizantes, como la muerte en cruz. Pero supuestamente ahí, en la cruz, es donde podemos reconocer a Jesús, como hace el centurión romano, como escuchamos en la pasión de Jesús relatada por el evangelista Marcos, que proclamamos como evangelio este domingo. El centurión, viendo morir de aquella manera a Jesús, sin pronunciar palabras de venganza, con aquella mirada repleta de amor, capaz de ir más allá de los errores y de las injusticias, lo reconoce y dice: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. El camino que Marcos ha comenzado en su Evangelio en el primer capítulo, cuando nos decía que Jesús era el Hijo de Dios, llega ahora a su término. Para poder reconocer a Jesús como Hijo de Dios, hay que verlo en la cruz, consecuencia de su forma de vivir, de su solidaridad plena y total con todos los empobrecidos de la historia y de la tierra, consecuencia de su manera de entretejer relaciones sinceras y espontáneas, humanas, por su mirada descarga de odio repleta de ternura amorosa. En la cruz se consuma el acto de amor más grande, pero no hay cristianismo sin cruz, porque dentro de poco celebraremos la Pascua de Resurrección, y el resucitado es el mismo que han crucificado, es el mismo que ayuda a resucitar a todos los que han sido crucificados por esta sociedad. Me llama la atención un dato. Los que el domingo de Ramos acogen a Jesús en Jerusalén con los ramos y con sus aclamaciones, son los mismos que unos días después gritarán a gran voz: «Crucifícalo, crucifícalo». La misma cosa que hacemos hoy en día, cuando en los momentos en que todo nos va bien, aclamamos a Jesús, pero en la primera dificultad lo crucificamos. No queremos que permanezca en nuestra vida y le mostramos nuestra inapelable sentencia de muerte.